Hola, bienvenidos nuevamente al canal de la oscuridad a la luz verdadera 777. Vamos a comenzar con una oración para darle gracias a Dios y pedir que dirija este estudio de nuevo. Padre precioso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos con todo el corazón, Señor, que permita, Señor, que podamos hablar su palabra, entender su palabra y comunicarla, Señor, a las personas que lo escuchan. Padre, usted sabe que de todo corazón queremos que haya personas que conozcan la verdad, que las personas, Señor, vengan a sus pies, se arrepientan. Es, Señor, por amor a usted, sabiendo, Señor, y reconociendo que no es mucho, Señor, lo que uno sabe, pero lo poco que vamos aprendiendo, Señor, lo queremos compartir con otros. Y que sea usted el que reciba toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la exaltación. Y que sea usted mismo, Padre Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo, quien vaya guiando y vaya liberando y dando claridad y sanidad en los corazones. Gracias por su amor y su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Dios. Aleluya. Bueno, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo ha operado Satanás en el hombre desde la antigüedad hasta estos tiempos. Vamos a recordar que en el video vimos una explicación gráfica de lo que fue la reproducción de la maldad en el ser humano desde Adán. Recordemos que en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo fue reproduciéndose. Recuerden que vimos un árbol, vimos cómo estaba Satanás, cómo sembró el engaño en Eva, en Adán, viene Caín, viene Noé, ¿sí? Pero que todo esto para el día que Jesús pagó en la cruz por estos pecados, por nuestros pecados. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veremos cómo ha operado Satanás en el ser humano con el tiempo y cómo la misericordia de Dios ha estado también con el ser humano por la obediencia que ha tenido con Dios. Y veremos ejemplos de obediencia y de desobediencia. La Biblia nos habla de personas que obedecían la palabra de Dios, pero en el camino también fallaron, pecaron, pero a la misma vez se arrepentían, volvían a Dios y Dios los perdonaba y los ayudaba. Así que siempre ha tenido misericordia con el ser humano, Dios. Vamos a ver, la Biblia nos habla de muchas personas. Podemos entrar y mirar muchas personas que caminaron con Dios, que amaban a Dios, que creían y le creían la palabra de Dios, obedecían la palabra de Dios, pero como traían su mancha, siempre se desviaron en más de una oportunidad. Muchos se arrepintieron y corrigieron su camino y Dios tuvo misericordia de ellos, pero otros no. Entonces vamos a mirar, sacamos unos ejemplos bien importantes para poderles explicar a ustedes quién obedeció, quién desobedeció, qué le causó la desobediencia o qué causó la obediencia a esta persona, ¿sí? Según de historias que nos narra la Biblia. Y le vamos a decir en qué parte de la Biblia, en qué versículo lo pueden encontrar, en qué libro. ¿Listo? Okay, nosotros vemos que Adán y Eva prácticamente fueron los primeros que desobedecieron a Dios y eso les trajo como consecuencia la muerte espiritual y la separación de Dios y el principio de la maldad en el ser humano. Ok, seguimos con Caín,
que tuvo en su corazón envidia y cometió homicidio. Él desobedeció a Dios porque Dios le dice en Génesis 4 que no se deje enseñorear del pecado, pero él desobedece a Dios y le causa la muerte a su hermano. Eso lo llevó a estar nuevamente separado de Dios. Eso lo vemos en Génesis 4. Pero también vemos en Génesis 5:24 que había un hombre que se llamaba Enoc, que anduvo con Dios, obedecía a Dios, caminó con Dios, y como premio de todo eso, Dios se lo llevó. El único ser humano que se miraba ahí, que caminó con Dios y obedeció, y Dios se lo llevó. Bueno, también tenemos de la línea de Enoc a Noé, que dice la Biblia, dice la palabra de Dios también que Noé también caminó con Dios y fue hallado justo delante de los ojos de Dios. Recordemos que Noé obedecía, amaba, caminaba con Dios, y Dios le da una encomienda de crear el arca porque va a erraer el ser humano. Y pues Noé obedece, construye el arca, y la causa de esa obediencia fue que Noé fue salvo y que su familia también fue salva. Eso lo podemos ver en Génesis 6 al 9. Después, mira, podemos ver a Abraham, sí, que Abraham quería conocer a Dios después de estar viviendo en un lugar donde había muchos dioses falsos. Él en su corazón deseó conocer al Dios verdadero y fue llamado por Dios a salir de esa tierra, fue llevado a otro lugar donde Dios le iba a mostrar, pero vemos que en ese camino Abraham miente acerca de su esposa, que como era muy bonita, él pensó que se la podían quitar y a él matarlo. Entonces él dijo, vemos de nuevo la mentira ahí, y él dijo que dijera que era su hermana, en vez de decir que era su esposa, y miente. Pero después vemos que cuando Dios le llama y le pide que entregue a su hijo y sacrifique a su hijo Isaac, él obedece, y eso le fue contado por justicia, e incluso se convierte en el padre de la fe y amigo de Dios, y en él vienen siendo benditas todas las naciones de la tierra. Y eso lo vemos en Génesis 22. Ok, viene José. José, hijo de Jacob, un joven obediente que amaba realmente a Dios, que la verdad estuvimos tratando de buscar, bueno, José, ¿en qué falló? ¿Sí? Pero de pronto encontramos que José pues le mintió a sus hermanos cuando ellos se encuentran con él, pero definitivamente José siempre fue respaldado por Dios. La palabra de Dios nos dice que todo lo que José hacía era prosperado porque Dios estaba con él. Eso lo podemos encontrar en Génesis 39:2. Era alguien que obedecía la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y en todo lo que hacía le iba bien. Vemos a Moisés también, que Moisés, siendo del pueblo, estando en la casa del faraón, sale siendo grande, y después, visitando a sus hermanos, los hebreos, mata a un egipcio. Por miedo, huye, pero vemos que ahí él comete también pecado, que mató. Huye al desierto, en donde después Dios lo llama, Dios restaura, porque en su corazón dice que se hallaba lepra, y Dios le limpió el pecado de su corazón, la lepra que había, y lo escoge como líder para ir a liberar a su pueblo de Egipto. Y vemos que él obedece también, y también lo usa grandemente liberando a su pueblo de Egipto. Eso lo vemos en todo el libro de Éxodo. Todo el libro de Éxodo. Es una historia bien interesante para estudiar en la Biblia. También podemos ver en el libro de Éxodo, específicamente en el 32 al 28, que todo el pueblo de Israel pecó contra Dios. Hicieron un pecado grande, que fue la idolatría. Levantaron ídolos de oro
y eso ofendió a Dios grandemente, porque pues ya venía de que Dios había tenido misericordia de ellos, los había sacado de un lugar donde estaban siendo esclavos y quería darles libertad, y pues ellos a la primera lo que hacen es levantar un ídolo de oro. Entonces eso enojó a Dios. ¿Qué causa trajo esa desobediencia al pueblo de Israel mientras ellos iban de camino a la tierra prometida? Dice que causó la muerte de 3.000 hombres. Esa historia la podemos ver en el Éxodo 32:28. Eso fue por querer cambiar a Dios por algo de metal, algo que no tenía vida. Y murieron 3.000 personas de los mismos del pueblo, sí, que no estuvieron de acuerdo con Moisés. Pero también después vemos a los hijos del sacerdote Aarón, a Nadab y a Abiú, que desobedecieron cómo tenían que dar la ofrenda, cómo tenían que llevar, y a eso les vino como consecuencia también muerte. Entonces eso lo podemos ver en Levíticos 10, del 1 al 2, ¿no? Sí. También tenemos a Josué. Josué fue un hombre también obediente a la palabra de Dios, que hacía conforme Dios lo mandaba. De su obediencia, la causa fue que pudo conquistar a Jericó. Esa historia la podemos ver en Josué 6. Y Sansón sí que lo vemos que desobediente, Sansón, ¿no? Pero vemos que Sansón desobedeció y pecó en muchas cosas al agarrar mujeres que no eran de su mismo pueblo. Vemos que en Sansón se encontró lujuria, se encontró mentira, trampas. Sansón tenía un poquito de varias cosas, pero como consecuencia vemos que también vino la muerte. Aunque Sansón al final, en su último día o en su última vez, se arrepintió y le pidió a Dios perdón, se mira que Dios le concedió ese día, fue donde él destruyó mucho pueblo contrario, pero a la vez él también murió. También vemos la historia de Samuel, quien desde su vientre fue entregado en promesa para servirle a Dios, ¿no? Samuel fue un hombre recto, también caminó en la palabra de Dios, obedecía a Dios, amaba a Dios, y la causa de eso fue ser uno de los grandes profetas que nos cuenta la Biblia. Eso lo podemos ver en Primera y Segunda de Samuel, toda su historia. Vemos aquí a Saúl, ¿sí?, quien Dios lo había escogido como rey para el pueblo. Pero también vemos que más adelante Samuel peca contra Dios, Saúl peca contra Dios, desobedece cuando Dios dice que vayan a acabar con todos los amalecitas, que mataran gente grande, niños, mujeres, jóvenes, animales, destruyeran todo, porque Amalek era significado de maldad, maldad pura. Por eso era que Dios quería que destruyeran con todo, y él desobedece a salvar al rey y salvar lo mejor del ganado, supuestamente para hacerle sacrificio, ofrenda a Dios, cuando se le había ordenado que destruyera todo. Y después vemos que de nuevo vuelve a pecar yendo a consultar brujería, adivinos, en donde Dios se molesta tanto con él que le quita del trono y aparta su espíritu de él, y después envía un espíritu para que lo atormentara. A causa de todo eso, pues se apartó de las cosas de Dios y murió. Y en su familia hubo caos total. Solo vemos en Primera de Samuel 15, en Primera de Samuel. Okay, también tenemos la historia de David, que David desde muy joven fue ungido. Vemos también, la palabra de Dios nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, o sea, David era muy especial para Jehová, y vemos que David durante mucho tiempo fue muy obediente a Dios,
amaba a Dios, lo podemos ver todos los cánticos y los salmos que escribía para Dios, pero David también comete un pecado. David lujuria a una mujer que no es su mujer, comete adulterio, comete asesinato, pero David también se arrepiente, ¿cierto? Causa de la primera obediencia de David desde su juventud fue que fue hecho rey. Bendecido. Fue bendecido y fue hecho rey. Pero también hubo causa de la desobediencia de David. Hubo una muerte de un primogénito, de un hijo de David, a raíz de esa desobediencia, y pues también lo que la Biblia nos cuenta de los hijos de David, del abuso que entró en su casa. Esa historia la podemos ver en 2 de Samuel 2. No, y dice que la espada nunca se apartó de su casa. O sea, aunque se arrepintió, las consecuencias están. Las causas. Aunque uno se arrepiente, consecuencias hay, ¿no? Pero Dios sigue teniendo misericordia. Vemos también a la muchachita Esther, que obedece. Ella entrega su vida con tal de salvar, con tal de que su pueblo se salve y no fuera muerto todo su pueblo. Pero yo ahí veo que cuando uno entrega su vida a Dios, Dios nunca nos deja abandonados. Nunca deja a una persona abandonada cuando uno se rinde a Él, se entrega a Él. Sí. Y esa muchachita fue lo que hizo, que se entregó a Dios, pasara lo que pasara. Sí. Dijo, lo que nos muestra la Biblia, que la causa de esa obediencia que ella tuvo al interceder por su pueblo, lo que hace es que Dios la libera al pueblo de la muerte y le da a ella la victoria. Eso lo podemos ver en el libro de Esther. También tenemos a Daniel y a sus compañeros en Babilonia, que al igual que Esther, ellos entregan su vida. Ellos van para el horno de fuego porque definitivamente no se van a hacer idolatría a un Dios que no sea su Dios, a que no sea Jehová. Entonces, la causa de esta obediencia y de esta entrega fue, primero ellos fueron librados de la muerte. También fueron exaltados, porque recordemos que ellos tenían posiciones muy altas en el gobierno de Babilonia. Entonces, esa historia interesante la podemos ver en el libro de Daniel. Sí, y ahí es donde igual vemos lo mismo, que mientras que uno se entrega a Dios con todo, entregas toda tu vida a Dios, Dios hace cambios y Dios siempre respalda. O sea, la vida no se pierde, ¿no? A continuación vamos a hacer una corta reflexión relacionada con la maldad que trae el ser humano, los actos, los frutos de la carne, para que podamos confrontar como estos frutos, como estas raíces con nuestra vida, y vamos a continuar con eso. Ok, ahora vamos a ver un poco de ejemplos aquí de cómo Satanás sigue engañando a las personas hasta el día de hoy, ¿sí? Aquí tenemos un árbol, que este árbol sabemos que le pertenece a la maldad porque es el árbol que se encontraba en el jardín del Edén, con todos estos que habíamos hablado que venían siendo sus frutos, ¿sí? Y vamos a cambiar un poco aquí en este lado. Anteriormente teníamos a Adán y Eva, pero ahora vamos a cambiar esta parte de aquí porque habíamos hablado en el videos anteriores de cómo se extendía la maldición generacional. Entonces ahora vamos a poner aquí, yo no sé, abuelo, bisabuelo, o yo de mi parte solamente conocí o conozco o escuché hablar de mi abuelo y abuela. Entonces, abuelos, ¿sí? Abuelos, yo no sé qué de estas cosas que se encuentran aquí traían alguno de mis abuelos. Si mis abuelos traían algún tipo de maldad, sé que traían uno que era el principal y que
pertenece a ese árbol, pero no sé qué tenía mi abuelo, no sé qué tenía mi abuela, que se lo pasaron a mi papá, a mi mamá, y mi mamá se lo pasó a sus hijos y se va haciendo de generación en generación. Supongamos, si mi papá o si la persona fue borracho, ¿sí? Fue mujeriego y fue grosero, alguno de sus hijos tuvo que sacar estas tres, más otra más, rebelde, mentiroso. Lo que sí sé que se va extendiendo de la misma manera en la familia, y hay varias cosas de las que están aquí con las cuales yo vine a tener, y hay veces no podía entender ni por qué hice cosas de esas, pero aquí me muestra que hay una iniquidad, que hay una maldad plantada en el ser humano, y esa maldad se esparce y da los frutos. Y después podemos ver aquí en Gálatas que cualquiera de estas son obras de la carne. Y también podemos ver, creo que es en Corintios 6, también se encuentra en Corintios 6, en donde también se encuentra un poco más de estas cosas que están aquí, y dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, yo me pongo a ver y digo, ok, ¿y qué pasa si yo ya estoy en la iglesia? Yo ya pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a Jesús, ya me arrepentí, ya vine y ya lo acepté como mi Señor y Salvador, ya me bauticé en el agua y ya sigo congregándome, ¿sí? Pero si yo me sigo congregando y yo tengo alguna de estas cosas dentro de mí, la palabra de Dios me muestra y me dice que no he nacido de nuevo y que todavía sigo separado del árbol de la vida. Entonces, esto lo tuviéramos que ir, conforme vamos aprendiendo la palabra de Dios, lo tuviéramos que ir eliminando. Si la palabra de Dios dice que no odies, tuviéramos que irlo quitando, el odio, porque la palabra de Dios nos dice. Si la palabra de Dios dice que no eche mentiras, tengo que ir quitando, porque en este árbol que está ahí, yo no miro santidad. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, póngale que quitemos todos, o que la persona no haya tenido ninguna, como hubo un hombre que el muchacho dijo que todos los mandamientos él los había cumplido al pie de la letra. Prácticamente él no cometió nada malo. Pero cuando Jesús le dijo, ok, entonces sígueme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, que esa era la mayor, el hombre se fue triste porque no lo pudo seguir, no lo quiso seguir. ¿Y qué era lo que sucedía? Que él estaba desconectado de Dios, porque acordémonos que en este árbol está lo que es muerte espiritual, es separación de Dios. Más adelante vamos a ver que hay otro árbol, el árbol de la vida, pero todos los que se encuentran en este árbol, la palabra de Dios dice que no. Entonces tenemos que trabajar nosotros, porque no importa si la persona es pastor, si son evangelistas, si son profetas, si son maestros, sea lo que sea, si alguna de estas cosas se encuentran en el corazón de las personas que están predicando la palabra de Dios o que están en la iglesia, la palabra de Dios dice que no han nacido de nuevo. Por eso es que Jesucristo pide que nos arrepintamos, porque Él ya pagó por toda esta maldad. Toda esta maldad fue echada sobre Jesús, que fue puro, sin mancha, nacido sin pecado, pero Él se convirtió en el Cordero que fue pagado.
Él pagó por todos nuestros pecados y lo podemos ver en Isaías 53 del 1 al 11, en donde habla que Él fue inmolado, Él fue golpeado, Él pagó por nosotros. Pero todo esto tuviésemos que eliminarlo como creyentes, como gente que está escuchando la palabra de Dios, congregándose en iglesias, leyendo la Biblia. Todo esto tenemos que eliminarlo para que este árbol quede muerto y poder nosotros renacer de nuevo, que eso sería por medio del Espíritu. Pero mientras que una persona tenga alguno, así sea que es la falta de perdón, la palabra de Dios dice que si la persona no perdona, Dios tampoco lo perdonará, no lo ha perdonado. Y sin perdón no hay ni perdón de pecados ni salvación. Entonces, vamos a ver más adelante, ahorita ya miramos esto, vamos a ver más adelante cómo es nacer de nuevo, pero la palabra de Dios dice, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué queremos la cruz? Para matar, en la cruz vamos a ir clavando, aquí en la cruz vamos a ir clavando cada una de estas cosas aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que despojarnos de todo esto para después poder estar vacíos y que el Espíritu Santo entre en el corazón, porque nunca va a entrar el Espíritu Santo a un corazón que esté sucio. Y eso nos toca a nosotros. Cada una de estas cosas nos toca a nosotros crucificarlas. No es de orar y decir, Señor, quítame esto. No, así como Adán y Eva tomaron su decisión de comer, pecar, así es que a nosotros nos toca cada una de estas, ir cortando con cada una de estas y después clavarlas aquí para poder también nosotros morir y nacer de nuevo, porque sin morir no podemos nacer. No podemos nosotros, yo no veo ningún fruto bueno aquí. Yo no veo paz, yo no veo amor, yo no veo nada bueno en este árbol. Por eso es que tenemos que eliminar todo eso. Eliminar todo eso y comenzar para que después sí podamos decir todo. ¿Sí? Lo que es 2 de Corintios 5:17. Todo ha pasado. Ahora son hechas nuevas. Tenemos que eliminar. Sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Oremos que Dios nos ayude y nos muestre qué hay en nuestro corazón para que podamos sacarlo, confesarlo, apartarnos de eso y empezar con la santificación. Pasen buenas tardes en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Amén, amén, amén.